Y vamos a ir, porque ya la tenemos a Soledad Cabral, miembro de estos padres organizados de la ciudad de Córdoba, para que nos comente un poco cómo están trabajando en esta pandemia. Ya tuvimos hace unos días una comunicación con ella, pero ahora vamos a ver, porque ahora sí es presencial, y queremos saber cómo están trabajando en la ciudad de Córdoba también ellos como padres. Soledad, ¿estás por ahí? Sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por el contacto. Hola Soledad, ¿cómo estás? Y bueno, acá estamos todavía en la dulce espera. Como vos bien decías, un poco la presencialidad ha vuelto, pero digamos, la regla sigue siendo la bimodalidad. Lo último que tuvimos luego del receso invernal fue esa resolución del ministerio que dejaba al arbitrio o a la posibilidad de cada una de las escuelas que según las dimensiones de sus aulas, si podían albergar a la totalidad de los alumnos siempre respetando el 1,5 metros de distancia que prevé el protocolo, podrían tener presencialidad continua. Bueno, lo cierto es que en la mayoría de las escuelas eso no se da y entonces eso no equipara. Por el contrario, sigue manteniendo las diferencias, el distanciamiento entre las escuelas privadas que, por ejemplo, sí están haciendo cierto esfuerzo en que eso suceda. De hecho, hay escuelas que han tirado paredes, que han dividido con Durlock, que dan clases en las escuelas, en los gabinetes de informática. Bueno, digamos, la mayoría que se ha tratado de acomodar para la presencialidad continua son los colegios privados. Y aún así, dentro de ellos, tampoco es la totalidad de los cursos ni de los grados los que están teniendo esta presencialidad continua. Es decir, nosotros veníamos bregando por la presencialidad un 100%, por supuesto con los protocolos que ya quedó demostrado en los 2 meses que tuvimos presencialidad a principio de año, que es posible, que es viable, que el nivel de contagios es ínfimo, y sobre todo cuando vemos que estamos casi hablando de una normalidad afuera. Está absolutamente todo flexibilizado. Lo decíamos a principio de año, lo dijimos el año pasado, luego de que se empezaban a habilitar las actividades económicas, y hoy más que nunca. Hoy están habilitados los casinos, los teatros, los bingos, ni hablar de las actividades económicas que están permitidas desde hace mucho, ¿no? Como los súper, bueno, los negocios de toda índole. Digo, todos trabajamos, todos estamos teniendo casi una vida normal, con los cuidados correspondientes, el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento, y las escuelas todavía están esperando. Es decir, llevamos 1 año y medio donde la regla ha sido la virtualidad. Un ciclo lectivo 2020 de virtualidad entera y un 2021 que en el 90% fue igual. Entonces, la distancia, la brecha educativa, la brecha social que se abre, que se profundiza con las desigualdades, porque volvemos y repetimos y lo vamos a decir hasta el hartazgo. La virtualidad es un parche para aquellos privilegiados que tienen dispositivo, computadora, acompañamiento para el aprendizaje en el hogar, y esta nueva resolución del Ministerio que deja la posibilidad de cada escuela de tener presencialidad continua, no viene a equiparar, no viene a remendar el daño, a enmendar el daño, no viene a dar una solución. A ver, el Ministerio de Educación de la provincia es el que tiene que resolver la situación. Tenemos como la ciudad de Buenos Aires y otras provincias donde ya han dictaminado que la presencialidad va a ser continua. Entonces nosotros desde Padres Organizados estamos previendo algún tipo de actividad y de acción, porque lo que estamos pretendiendo es que el 1 de septiembre, como fecha tope, a ver si por lo menos tenemos septiembre, octubre y noviembre, 3 meses de presencialidad continua, porque los chicos lo necesitan, no solo por su aprendizaje, porque ya los estudios también han demostrado que se ha hecho un retroceso, que los chicos no comprenden lo que leen, que no aprenden a leer, los grados más bajos se les complica en la lectoescritura. También estamos hablando de la salud integral. Habrá habido regresiones, lo dicen los psicólogos, lo ha dicho la Sociedad Argentina de Pediatría. Tienen regresiones, se vuelven a hacer pis, hay cuadros de ansiedad, de depresión, ni hablar del sedentarismo y las horas eternas que tienen frente a un dispositivo, volviendo, ¿no? En aquellos casos que tienen el privilegio de tenerlo. Entonces estamos pidiendo que el 1 de septiembre haya presencialidad plena, todos los chicos,
todas las escuelas, no más burbujas, todas las horas en todos los colegios. Soledad, yo la verdad que cuando te escucho, escucho por supuesto la voz de una madre preocupada, más allá de una organización que pueda rearmarse, armarse en base nada más y nada menos que en torno también a la educación. Ahora digo yo, esta pandemia dejó en claro o empezaron a verse las grietas, se empezó a ver esta falencia que es el tema de la educación por un lado, el tema de la salud por otra, el tema del maltrato ante tantas horas de encierro, el tema, hoy tenemos muchísimas personas, muchas más denuncias por violencia de género, está todo aumentado, o sea, va todo en aumento. Ha sido, yo creo que en este año y medio han sido épocas muy difíciles para la familia, han sido épocas muy difíciles para la salud, cuando no teníamos casi, digamos, respiradores en su momento, donde había que elegir a ver quién vivía, quién moría. Y en el medio de todo esto también quedan los niños, los adolescentes, donde los padres tuvieron que organizarse o superorganizarse con el tema, a ver cómo hacían para que el niño estudiara desde la casa, ¿sí? Esta virtualidad que en definitiva tocó a algún sector, pero que dejó en descubierto a los más vulnerables, donde no tienen acceso a la conexión, donde hay niños que viven en diferentes lugares del país que no tenían cómo llegarse o cómo ver una clase virtual. Y vemos miles de videos dando vuelta. Entonces, digo, el tema de la pandemia deja al descubierto esto. Ahora, ustedes como padres lo que están pidiendo es el regreso total del 100% a las aulas. Y yo te pregunto, Soledad, dentro de todo esto que es una necesidad unánime, que hay una unión, hay un deseo de todos los padres. Digo, en la parte salud, ¿estamos cubiertos para que el niño realmente vuelva a clase? Has tocado un montón de temas interesantes, ¿no? En primera medida, claro, somos padres preocupados, familias preocupadas, porque cuando en septiembre del año pasado vimos que corría todo el ciclo lectivo 2020 y seguíamos con la virtualidad, empezamos este tipo de acciones colectivas que luego dimos un paso más adelante y nos hemos conformado desde el seno de padres organizados en una asociación civil a los fines de tener un marco legal y una personería jurídica para encarar la problemática desde otro lado, porque entendimos, como vos bien dijiste, que la pandemia lo que vino a hacer fue a poner en evidencia de la manera más cruel que el sistema educativo estaba colapsado, que tenemos un sistema educativo del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, que está en desfasaje, que está desactualizado, que hace falta capacitación, que hace falta nombramiento docente, que hace falta infraestructura en las escuelas. Digo, el objetivo más cercano y a corto plazo es la presencialidad completa, como lo veníamos diciendo, pero para adelante, en el mediano y en el largo plazo, necesitamos políticas educativas, en primer lugar, que tiendan a revincular a todos aquellos, como vos bien decías, que han quedado por fuera del sistema educativo. El sistema educativo abandonó a 6 de cada 10 niños cordobeses, teniendo en cuenta que en Córdoba los niños menores de 18 años, la mitad de ellos vive por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esta terrible crisis educativa que estamos atravesando genera un círculo vicioso, perverso, de desigualdades, porque hoy no tenés oportunidad de estudiar, mañana no tenés oportunidad laboral y volvemos a agrandar la brecha de la desigualdad social. Entonces, sí o sí tenemos que priorizar, luego de un año y medio de pandemia, poner en el centro de las políticas públicas a la educación. También esto que vos decías, la pandemia no solo vino a poner en evidencia lo mal que funciona el sistema educativo, sino otras tantas calamidades que padecemos. Y la escuela en ese sentido no solo educa, la escuela contiene, Totalmente. la escuela detecta,
esto que vos decías, no solo detecta el virus, detecta la violencia doméstica, el abuso infantil que también se vio acrecentado a raíz de esta pandemia. Alimenta en muchos casos también. Recordemos que la mitad del alumnado que asiste a escuelas de gestión estatal depende del PAICOR en la provincia. Totalmente. Un PAICOR que le quitó la vianda caliente, que a veces era el único alimento nutricional de los chicos del día, por una vianda de productos secos que se la mantuvieron hasta hace menos de un mes. Porque hace un mes esta vianda caliente ha vuelto a funcionar, pero tuvieron 1 año y medio sin eso, con una caja de productos secos que se las entregan cada 45 días y claramente no alcanza. Entonces, otro tema es el que vos decías con respecto a lo laboral. ¿Quiénes son en un 90% las que se hacen cargo del acompañamiento de los niños en la escuela cuando no van? Las madres. Esto ha hecho que también el porcentaje de desempleo o de tener que abandonar el empleo, dejar de hacer changas, haya perjudicado también a la mujer. En eso es una cuestión de género. O sea, tenemos un montón de aristas para tocar. Nosotros, por supuesto, nos centramos en esto de la educación y en la salud, que es el último punto que tocaste. La Organización Mundial de la Salud dice que tener salud no es solo no tener una enfermedad, que se trata del equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo emocional. Y eso en nuestros niños, en los niños y adolescentes, donde mejor se da, o donde más se da, es la escuela, que es su ámbito natural de socialización. Y eso es lo que le ha prohibido estas medidas, esta gestión patética de la pandemia en cuanto a educación, que aún hoy los tienen cerrados. Entonces, volviendo y retomando esta idea, creo que claro, claramente, digamos, todos estamos en riesgo con el virus. Incluso los niños, si vuelven en una presencialidad 100%, también habría riesgo. Pero el riesgo es ínfimo al lado del enorme daño ya ocasionado. Tenemos efectos nocivos de esta crisis, de esta tragedia educativa que se ven hoy, pero que se van a trasladar a 10 o 20 años. Entonces, ¿dónde están las políticas educativas para revincular? ¿Dónde están las políticas públicas para poner al día todo el contenido pedagógico perdido? Hace falta un plan, hace falta un proyecto, y esa responsabilidad es del gobierno, porque son ellos, el ministro de Educación y el gobernador de la provincia, quienes manejan los hilos de la educación en esta provincia desde hace más de 20 años. Soledad, cuando vos hablabas de eso, bueno, sé que lo que están haciendo ustedes, cómo están trabajando en este momento, es juntarse, reunirse, tener diferentes diálogos con referentes de diferentes partidos políticos. ¿Esto en qué momento lo organizan? ¿Es de suma urgencia saber qué proyectos se pueden trabajar para el cambio de esta política que es nada más y nada menos que la política de educación que tenemos que empezar a acentuar? Bueno, como decíamos recién, desde Padres Organizados ha surgido esta asociación civil que se llama Familias por la Educación Córdoba, y desde ahí, y aprovechando este periodo electoral que tenemos, a sabiendas que la mayoría de nosotros estamos ocupados y preocupados en otras cuestiones, que quizás la elección es un tema secundario, pero no solo tenemos el derecho de votar, sino que también es una obligación, y en ese sentido nos veíamos compelidos a escuchar a los candidatos que pretenden representar a los ciudadanos cordobeses en el Congreso de la Nación, pero por sobre todo que ellos nos escuchen también, que escuchen cuál es nuestro reclamo y hacia dónde vamos y qué pretendemos de ellos, si es que luego del 12 de septiembre o de las generales de noviembre nos representan tanto en diputados como en senadores. Y es así que dimos un ciclo de conversatorios con candidatos sobre educación. Lo estamos realizando vía Zoom, en diferentes fechas. Ya hemos tenido tres encuentros, vamos a tener un cuarto el día jueves y tenemos otro ya confirmado para el martes siguiente. Y bueno, es eso, ¿no? Contarles un poco nuestra visión, preguntarles a ellos cómo han visto el tema de la educación. Hay muchos candidatos, también sabemos, que hoy mismo ocupan bancas, entonces en ese sentido consultamos y preguntamos qué es lo que se ha hecho hasta hoy. Nosotros sabemos que la educación es de jurisdicción provincial. Sin embargo, durante este periodo de pandemia
se sucedió en el Congreso de la Nación la llamada Ley de Superpoderes, que no solo venía a infringir la autonomía provincial, sino que con respecto al educativo causaba un serio perjuicio. Y en el Senado, por ejemplo, Córdoba tiene dos senadores que nos representan, uno votó a favor de esa ley de superpoderes y uno votó en contra. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, eso todavía no se dio porque aparentemente el kirchnerismo no habría conseguido los votos, sin embargo, lo observamos con mucho detenimiento y con mucha angustia, porque se sabía que acá, como en todo el país, hay padres, hay familias que están luchando por la educación que estábamos pidiendo, la presencialidad, entonces esos representantes debían ser nuestra voz, porque en definitiva para eso los votamos. Entonces, aprovechando este periodo electoral, que tenemos las primarias el 12 de septiembre y luego en noviembre las generales, hacer un feedback, una conversación entre nosotros, las familias preocupadas por la educación y aquellos políticos que pretenden representarnos en el Congreso. Pasadas las elecciones primarias, cuando ya esté zarandeado y sepamos cuáles son los candidatos que en definitiva van a ir a las elecciones generales, intentaremos que firmen, por supuesto siempre los que quieran, porque digamos en el conversatorio los hemos llamado a todos, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta de todos, firmar un acta compromiso. ¿Con qué puntos centrales? Declarar la emergencia en educación, declararla una actividad esencial y prever un plan, una estrategia para esto que veníamos diciendo antes, que lo pedimos en la provincia, pero también es necesario que se dé en un nivel marco, a nivel nacional, un proyecto de revinculación y de recupero del contenido pedagógico perdido. Eso como puntos claves. Luego estamos trabajando nosotros también en hacer de este compromiso o de esta letra que pretendemos firmar entre ambas partes, que sea lo más completo que se pueda. Qué importante Soledad, cuando hablas de educación, escuchar esto. A mí me ha tocado muy de cerca también ver a niños o familias completas que no tenían ni siquiera un teléfono para poder conectarse, para poder tener esa clase virtual, que la tenía aquellos que sí tenían ese acceso. Entonces, yo la verdad que digo que estamos en una crisis humanitaria en todos los sentidos, y hablo desde el interior, hablo desde lo económico, desde la salud, desde la educación, desde lo laboral, hablo desde una cantidad de cosas que digo que suman, que digamos, que estamos pasándola mal. El ser humano en realidad la está pasando mal, con una falta de empatía, con una falta de respeto y otra cantidad de cosas que va englobado con esto, que también tiene que ver de transmitírselo a nuestros niños. Y la verdad que a mí también me preocupa, y me preocupa mucho. Ojalá, Soledad... Vos cuando decís eso de virtualidad, claramente, porque virtualidad imaginamos la compu, no. En la mayoría de las escuelas públicas, ¿sí? o un teléfono, y virtualidad significa fotocopias que a veces hasta los docentes sacan de su bolsillo para intentar repartirlos entre todos los chicos. Sí. Entonces, cuando hablamos de virtualidad, en muchos casos ni siquiera estamos hablando de un teléfono o de una compu, estamos hablando de hojas de papel, volviendo a años luz para atrás. Años luz, totalmente. Soledad, bueno, nosotros, como siempre, ya sabes que tienen abierto el espacio para lo que necesiten. Yo acompaño y la verdad que apoyo esta necesidad del regreso a las clases, a las aulas, a que el niño empiece a tener su espacio, a tener esta contención, porque la escuela es el segundo hogar y en muchos casos el primer hogar que el niño siente y ve, porque no solamente le dan un plato de comida, sino también que tiene la protección por 4 o 6 horas de una maestra que lo acompaña. Ojalá esto sirva para mucho y empiecen estas políticas, empiecen a ser diferentes, empiecen a acompañar a diferentes espacios de esta sociedad que está totalmente en quiebra. Nosotros te agradecemos y ojalá todo esto en algún momento podamos hablar desde otro lugar
y podamos abrazarnos virtualmente, aunque sea, para decir que los niños volvieron a clase. Ay, ojalá, muchísimas gracias de verdad, porque sí, por la buena predisposición que tienen, por querer escucharnos y por dar difusión, ¿no?, a esta problemática que claramente la educación es la única herramienta de equidad, de igualdad y de desarrollo social que tenemos, o por lo menos la más importante. Así que la tenemos, es un deber que tenemos todos de cuidarla, de priorizarla y de mantenerla en agenda. Así que muchísimas gracias de nuevo por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y muchísima suerte.